Bueno, bueno, sigamos con este código, ¿sí? Para recordar más o menos lo que venimos haciendo, ¿sí? Desde el programa principal llamado la función carga, que permitía la carga de todos los datos, perdón, de los rodamientos de esta línea de producción, ¿sí? Hasta que el usuario dijera que no quería cargar más, ¿sí? En cada carga se le preguntaba al usuario si quería un, cargar un dato más o no, ¿sí? Si ponía que no, bueno, ahí pedíamos esta parte, ¿sí? Que es lo que pide el enunciado. Eh, esta parte en donde se le pide el apellido, nombre, turno y hora, ¿sí? De la carga ¿sí? De los datos del operador, ¿sí? Al finalizar el turno debía pedir esto. Como estamos en fase de desarrollo, yo comento esta parte, ¿sí? Para no tener que estar en cada prueba cargando nombre, apellido, turno y hora, ¿sí? Eso ya lo probamos, funciona, así que lo comento para que la prueba sea eh, más rápida, ¿sí? Bueno, luego de eso mostraba, ¿sí? Los datos cargados, ¿sí? Los datos en memoria, ¿sí? Que estaban cargados. Me pasaba este arreglo que tengo definido acá arriba como rod, ¿sí? Y la cantidad de elementos. Acá dentro de la función mostrar, lo que hacía primero era, bueno, mostrar los datos en memoria, ¿sí? Y luego, o sea, mostraba el título, datos en memoria, y luego mostraba cada uno de los datos, ¿sí? Cargados. Los datos en memoria, no de archivo, ¿no? Bien. Acá en la carga habíamos visto que lo que primero que hacemos es llamar a otra función, o sea, desde una función llamamos a otra función que vacía el arreglo, ¿sí? Para eso le paso, en este caso, R. R es como se llama el arreglo en la función carga, ¿sí? Y la cantidad, ¿sí? Que es lo que viene del programa principal. Bien, bueno, luego de eso, bueno, mostrábamos, ya lo vimos, cargamos en archivos, o sea, todos esos datos cargados en memoria, lo guardamos en un archivo. Ese archivo, ¿sí? En la función carga archivo, lo abrimos como append, ¿sí? Esto es, modo de escritura con el indicador de posición al final del archivo. Cuestión de que cada vez que agreguemos datos, estos datos se van a ir agregando a lo que ya están, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos guardando datos históricos, ¿sí? De estos rodamientos en un archivo. En la memoria siempre vamos a tener cargados los últimos, ¿sí? Acá tenemos cargado todos, ¿está? Bueno, bien, lo cargamos con dos decimales a los flotantes, eran diámetro interno y diámetro externo, y el tipo que era, si recuerdan, un carácter que podía ser A, B o C, ¿sí? Bien, bueno, acá también comenté el archivo, porque en la apertura del archivo, porque ya vimos que escribe bien. Bueno, ahora lo que les había pedido que piensen es una función que justamente muestre ahora todos los registros cargados en el archivo, ¿sí? Todos los datos. En este caso le vamos a pasar este arreglo que es ROD histórico. ROD histórico, si se acuerdan, lo habíamos definido con este tamaño, ¿sí? Era la cantidad, que es la misma que ROD, multiplicado por un CANIST, habíamos definido acá arriba, ¿sí? Como 500. ¿Está? ¿Esto por qué era? Bueno, repasando lo que vimos en la clase anterior, como ahora en ROD histórico voy a guardar todos los datos que están en el archivo, ¿sí?
no puedo definir con con el mismo tamaño que ROD, ¿sí? Porque si en una pasada algún operario carga 50, después viene otro operario, carga 50 más, y viene otro operario y carga 10 más, no va a poder, ¿sí? Porque me pasé de los 100. Esto estaba definido como 100, ¿sí? Entonces, por eso defino un tamaño fijo por ahora, ¿sí? De can por can ist, ¿sí? O sea, ese archivo, esa lectura estaría preparada para leer 500 cargas de 100, o sea, 5.000, ¿no? No, 50.000. 50.000 registros de diámetro interno, externo y tipo, ¿sí? Bien. Bueno, paso a esto. Había que hacer la función para esto. ¿Alguien la pudo hacer? ¿Alguien probó de hacerlo? Bueno, qué ruido eso. Me pasan acá. Sí, pasan las motos con todo, escape libre por acá y no se siente más nada. Bueno, ¿alguien entonces probó, les preguntaba? ¿Quiere comentarnos cómo lo hizo? A ver si, cómo está hecho. Yo lo pensé, pero no me salió porque no entiendo bien la función del FEOF, hasta fin de archivo, hasta leer hasta fin de archivo. Bien, bueno, esa era la idea, Agustín, que piensen cómo hacerlo para que surjan las dudas, y está bárbaro. Así que vamos a ver eso ahora, Agustín. Bueno, ¿alguien más probó? ¿Sí? ¿Y se encontró con alguna duda? Yo quise intentarlo y hice un desastre. Bueno, pero de esos desastres se aprende, Lourdes. Muy bien. Bueno, vamos a pensarlo entre todos, ¿sí? Voy a definir por acá arriba, ¿sí? Esta función, ¿sí? Que obviamente vamos a definir por acá, ¿sí? Esto no va a devolver nada, así que lo defino como void. Y lo que voy a leer adentro es esto, ¿sí? ¿Está? Digo, bueno, preparo un, un arreglo vacío del tipo estructura S rodamientos, ¿sí? Y cantidad. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Vayan pensándolo ustedes conmigo, así, porque pueden que ustedes vayan pensando por otro lado y digan, ay, pero ¿por qué ahí definiste eso? ¿No podría haber definido otra cosa? Lo vemos, ¿sí? Ahí para Lourdes y Agustín que estuvieron probando, ¿sí? Cualquier cosa me avisan. Fíjense, en base a algunas consultas que me han hecho, les aclaro lo siguiente. No hace falta, es más, está de más definir otra estructura para esto. Noten que este rodamiento que este arreglo que voy a recibir de acá es del mismo tipo que el otro más chiquito. ¿Sí? El otro que usamos al principio para leer los datos que guardamos en memoria es exactamente igual, tiene la misma estructura que este, que es el que va a tener los datos de todo. Lo único que cambia es la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo no defino otra estructura. Fíjense que acá, para este ejercicio, definí una sola estructura y no definí ninguna más. Quedó ese rodamiento y ya está. Lo que cambia es acá en el programa principal, que digo, bueno, defino ROD, que es de ese tipo, y defino ROD histórico, que es de ese tipo también. Lo único que cambia es la cantidad, pero eso lo trabajamos con esto. Entonces, llamo a la función, a la función le voy a pasar el parámetro, lógicamente, del arreglo grande, ¿no? ¿Sí? Y la cantidad del arreglo grande. Después, en la función, me da lo mismo. En la función tomo un arreglo vacío y recibo una cantidad. ¿Sí? ¿Ven la importancia de la función? ¿Sí? Que queda mucho más fácil, ¿no es cierto? Ya no me fijo cuántos son, ya está.
me olvido de esto de can por can y is, ya está, eso lo pasé desde el programa principal, ahora acá en la función recibo una cantidad. ¿Cómo se obtuvo esa cantidad? No me interesa, ahora no me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, Sí. primero al ROT histórico, no hay que vaciarlo, es decir, Bueno, vamos por eso. Muy bien. Sí, habría que vaciarlo. ¿Por qué te parece, Agustín, que habría que vaciarlo? por digamos, para que tenga, inicializar todos los valores en alguno. Claro, porque suponete que yo, yo traigo los datos del archivo hoy, muestro todo lo que tiene el archivo. Y el día de mañana se reinicia el archivo, se empezaron a cargar datos desde cero, hay, suponete, 25 datos cargados, y yo si vuelvo a mostrar el arreglo, bueno, si es un arreglo que se está vaciando, aunque no se vacíe, si yo lo corro de nuevo, ¿sí? Generalmente corre vacío, pero va a tener datos, digamos, puede tener datos basura, ¿no es cierto? Entonces lo tenemos que inicializar. ¿Y cómo hacemos para inicializarlo? A ver, ¿quién me dice? Ya lo habíamos hecho eso con otro registro, ¿no? Buscamos eso, ¿sí? Y digo, acá adentro, ¿se acuerdan? Agarré un arreglo, ¿sí? Que pasa por acá y una cantidad y digo, bueno, desde cero hasta cantidad, yo a los datos de día in, día es y tipo, perdón, lo inicializo todo en cero. Acá lo inicializaba así porque este era un carácter. Entonces, bueno, ya tengo hecha la función, ya la probamos, ya sabemos que funciona, entonces la llamamos, ¿sí? Me voy a copiar el nombre para esta práctica que estoy haciendo yo acá es muy importante. Algunos dicen, bueno, vaciar arreglo. Nos venimos hasta acá, ¿sí? Y escribo acá, llamo a la función vaciar arreglo. Vaciar arreglo. Acá pueden pasar dos cosas. Una, o que me olvidé el nombre y lo escribo mal, o lo escribo sin signo, de guión bajo, o lo escribo mal, ¿sí? Y entonces esto nos va a hacer renegar porque cuando compilemos nos va a tirar un error, me va a decir que esto no lo reconoce, vamos a estar buscando a lo mejor y no nos vamos a dar cuenta. Yo sé que esto puede parecer medio de gusto, que digan, no te vas a acordar este nombre. Cuando estamos a full programando y estamos con los tiempos encima, ya sea un parcial, ya sea en una puesta en marcha en una fábrica, estamos con los tiempos y esas cosas pueden pasar. Entonces, ¿qué hacemos? Por más chico que sea, ¿sí? El nombre, lo copio y lo pego, ¿sí? Entonces, de esa manera yo me aseguro que está bien escrito. No es que tenga que hacerlo así siempre si no está mal. Está bien, pero son costumbres, ¿sí? Que por ahí nos pueden ayudar. Entonces, vaciar arreglo. Bueno, si yo abro esto, fíjense que acá ya la ayuda de este compilador me dice, bueno, vaciar arreglo es una función del tipo void que está esperando un arreglo, ¿sí? ¿Lo ven acá? Y una cantidad, ¿sí? El arreglo que está esperando tiene que ser del tipo struct de ese rodamiento. Bueno, ese arreglo, adentro de la función, lo llamé R. Entonces escribo R, ¿sí? Y pongo coma. Y fíjense que ahora se pone en rojo la cantidad. ¿Qué cantidad? Bueno, la cantidad es esta, ¿sí? Listo. Ya está. Con esa función borro todo el arreglo. ¿Está bien? El arreglo grande. Profe, una pregunta, ¿estaría Sí. mal hacer el vaciado del arreglo en el programa principal? Perdón, casi no escucho. ¿Podrás subir un poquito el volumen? Sí, ¿se me escucha ahí? ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora Ahí mejor, sí, ahí sí. Agustín. ¿Estaría mal hacer el vaciado del arreglo en la estructura principal del programa? No, Agustín. El tema es el siguiente. Si vos en el programa principal lo vacías por acá, por ahí decís más o menos,
Yo llamo al vaciar arreglo ahí. Sí, digamos, antes de hacer el histórico. Bueno, antes de hacer, ¿qué histórico? Antes Antes de de mostrar cargar el esto, archivo. Sí, bien, digamos, pues antes de cargar. por acá decís, Sí. ¿sí? Bien, el tema es el siguiente, si vos los vaciás ahí, para esto que estamos haciendo nosotros va a funcionar, va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que si nosotros después a esto le vamos a agregar un menú, ¿sí? Y vamos a ir dando, le vamos a dar la opción con un menú al operador de que si quiere mostrar un archivo lo puede cargar, si quiere cargar datos es otra opción, si quiere borrar datos es otra opción, ¿sí? Tengo que ser muy organizado, ¿sí? Para no olvidarme nunca de borrar el archivo. Si yo lo pongo ahí, cada vez que ponga, perdón, el arreglo, si yo lo pongo ahí, solamente cuando pase por ahí se va a vaciar el arreglo y en ningún otro momento. En cambio, yo de esta manera me aseguro que cuando voy a mostrar el archivo, ¿sí? En esa función primero vacíe el arreglo y después se trae los datos. ¿Sí? Es como si vos dijeras, a ver, ¿y de quién es el trabajo? Y bueno, el trabajo mientras se haga lo puede hacer cualquiera, lo puedo hacer yo, lo podés hacer vos, pero en ese caso el que es el encargado de cargar, ¿sí? De mostrar lo que tiene el archivo, es esta función. ¿Y qué hace en esta función? Va al archivo y trae todos los datos y lo pone adentro de un arreglo. Entonces, el trabajo de vaciar el arreglo me gusta más que lo haga esta función. ¿Estamos de acuerdo, Agustín? Sí, sí, digamos, no estaría mal lo que hacía antes, pero tampoco está perfecto, porque puede traer errores en un programa más complejo. En No, un programa, exacto. sí, perdón, en un Sí, programa más complejo sí puede traer errores, pero además estás achicando el tamaño de la función principal, main. Entonces es más fácil leerla después del main. ¿Se entiende? Para organizarte mentalmente la estructura del programa es mucho más simple. Como esa función de vaciar el arreglo es algo que va a ser privativo de la función mostrar archivo, mejor que la maneje, que la llame mostrar archivo y no el main. ¿Sí? Es una Ah, cuestión de orden nada más. claro, si en algún momento, Agustín, tenés que usar de vuelta esta función mostrar archivo y lo definiste así como preguntaste, yo digo, bueno, a ver, tengo que mostrar el archivo. Capaz que pasaron días o meses de la última vez que usaste esta función y ya te olvidaste si se borraba adentro o se borraba afuera. Entonces vos decís, quiero mostrar el archivo. Había una función que lo mostraba y lo mostrás. Y te olvidaste de escribir ese vaciar arreglo y sonamos, ¿sí? sí, sí. Es más, cuando lo que comentaba Jorge, yo el día de mañana esto tiene un problema, tengo que agregar algo, y digo, a ver cómo funcionaba, me olvidé que hacía esto. A ver, acá mostrar, acá carga de archivo, acá mostrar el archivo. Fíjate que en el programa principal no estoy analizando eso de que se borra el arreglo, ¿sí? Recién cuando voy a la función mostrar archivo, a ver, quiero ver esto en particular. ¿Cómo se muestra el archivo? Bueno, a ver cómo lo había hecho. Mostrar archivo, recibe el arreglo, recibe la cantidad y llamo a esto. Bueno, esto es una función. Acá vacía el arreglo. Entonces ahí analizamos eso, lo analizamos una sola vez y ya está. ¿Sí? Sí, sí, quedó claro. ¿Está? Bien. Vaciar el arreglo. Bien. Entonces ahora tendríamos el arreglo eh, reseteado, ¿sí? En cero. Y ahora, bueno, vamos a abrir el archivo, ¿sí? Tenemos que abrirlo para la lectura. Así que, bueno, ¿esto cómo lo hacíamos? Vamos a definir acá arriba un puntero a file, ¿sí? ¿Se acuerdan? Le llamo fd, ¿sí? Y entonces acá en fd guardo el fopen, ¿sí? Del archivo datos.txt, creo que lo habíamos llamado así, sí, datos.txt, ¿sí? Y lo abro como R, ¿sí?
lo abro como R. Acá quiero hacer otra acotación. Lo abro como R porque lo voy a leer, pero no quiere decir que si lo abro con W no lo pueda leer, ¿eh? Lo puedo leer también. Lo puedo leer así también como A. Lo puedo leer. El tema es que con R me aseguro que esta función no va a romper el archivo, no lo va a escribir. Si yo lo que quiero es mostrar lo que tiene el archivo, me aseguro de que esta función solamente lo lea, ¿sí? Y no lo pueda escribir. Si yo, por ejemplo, me equivoco y uso un fprintf, ¿sí? Sobre ese archivo, cosa que estaría mal porque no estoy escribiendo en el archivo, sino que lo estoy leyendo. Si me equivoco y uso esto, cuando compile va a tirar error, ¿sí? ¿Está? En realidad no va a tirar error, pero cuando lo corra no va a poder escribir porque yo lo estoy abriendo como lectura, ¿sí? Bien, entonces, abro el archivo como lectura, ¿sí? Lo guardo en FD, ¿sí? Y ahora digo lo siguiente. Lo voy a pensar de adentro para afuera. Voy a leer el primer renglón, ¿sí? Entonces digo, bueno, fíjense cómo lo pienso. F, scan, F. ¿Qué voy a leer? Bueno, me fijo cómo lo había cargado. Había cargado un flotante, espacio, esto lo habíamos visto en la clase pasada, espacio, otro flotante, espacio, un carácter y barra N. ¿Sí? Entonces, acá que digo, bueno, cuando yo abro esto, ¿sí? Me dice, bueno, el primero que espera la función fscanf es el puntero a file. El puntero a file es fd, ¿sí? Fd, coma. Y ahora sí lo que voy a leer del archivo. Bueno, ¿qué voy a leer del archivo? Voy a leer así. Un %f, y acá es muy importante que vean esto. Yo acá no estoy definiendo, como acá arriba, el %.2f, ¿sí? Cuando lo leo como %f. Después, para guardarlo, muestro con la cantidad de decimales que quiero, pero cuando lo leo, lo tengo que leer en un flotante, ¿sí? No vayan a hacer esto porque va a andar mal, ¿sí? Leo un flotante, espacio, otro flotante, ¿sí? Acá tampoco se te tienen que ocurrir hacer esto, por ejemplo, porque si no ahí no me lo va a leer bien, porque va a decir, bueno, el primer número que leo, ok, me dicen fscanf, voy a leer un dato en pantalla del archivo, ¿sí? Leo, el primer número es un flotante, después busco una coma y como no la encuentra, ¿sí? No va a leer lo otro, ¿sí? Entonces acá va un espacio, ¿sí? Y leo un %c, ¿sí? Leo dos flotantes y un entero, y un carácter, perdón, ¿sí? ¿Y esto en dónde lo voy a guardar? Bueno, justamente, ¿sí? Lo copio de acá arriba. El primero era rod, ¿sí? Perdón, r.diaInt, ¿sí? Esto recordemos que en un scanf va con el ampersand, ¿sí? Coma, el diámetro exterior, también con ampersand, ¿sí? Y el tipo, también con ampersand. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, esto lo vamos a tener que hacer por cada renglón del archivo, ¿sí? Leo uno, leo otro, leo otro, leo otro, leo otro, leo otro, ¿sí? Entonces, lo voy a tener que meter adentro de un gasto de repetición, ¿cierto? Aparte, acá lo que va cambiando,
¿sí? En cada pasada es el índice del arreglo. Es lógico, porque en cada renglón nuevo que leo del archivo, lo voy a ir guardando en otro elemento del arreglo R, ¿sí? Entonces, por acá voy a tener que tener un con más, ¿no es cierto? Que en cada pasada lo vaya incrementando. Bueno, con lo tengo que definir. Lo defino como entero y lo inicializo en 0, ¿sí? Bueno, entonces acá voy a decir while, ¿sí? Mientras, y acá voy a pensar cómo lo hago, ¿sí? Entonces dentro de ese while voy a meter esto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Es necesario tomar los archivos de esa forma, sabiendo que no los vamos a usar después para hacer ningún cálculo? Digamos como float, en lugar de leerlos todos como caracteres, si solamente queremos mostrarlo en el programa. Bueno, es un buen punto. Lo que pasa que ahí te va a tirar error. ¿Por qué? Porque R, ¿sí? Es del tipo S rodamientos. Y S rodamientos, ¿sí? Es la estructura que tiene el primer campo como un flotante, el segundo como un flotante y el tercero como un chart. Si vos lees como carácter los tres, porque no vas a operar algebraicamente con eso, ¿sí? Acá te va a tirar error porque no lo podés guardar acá. Yo, por ejemplo, para el programa que tenía que hacer en el trabajo práctico, en el F que había que leer, lo puse en otra variable distinta, una que le puse de nombre carácter y leí todo así. ¿Y qué definiste? ¿Otra estructura? No, simplemente como había que mostrarlo en ese void, una variable carácter y nada más. Vos Y lo mandaste leía también, perfectamente. perdón, Genaro, Se va vos mandaste pintando las también, variables, sí. no digo, vos mandaste el archivo ese, mandaste también formato, no solamente datos, entonces, No, solamente, sí, había formato porque decía la compuerta se abrió tantas veces, así. claro, en ese caso vos podrías mostrar, leyendo el archivo, de otra manera, podrías mostrar directamente el renglón entero. Eh, Pasa que con Raúl ahí estamos viendo lo que decíamos en la clase anterior, tratar de guardar solamente datos, no formato. Porque imagínate que si este archivo fuera muy repetitivo, ¿sí? Vos estarías guardando siempre esa misma frase y no tiene sentido. Más vale, la pones en el programa, el formato, la frase esa que tenés que mostrar, la compuerta se abrió, todo eso, lo decís una sola vez en el archivo fuente y después solamente lo pones antes de mostrar el dato. Pero estás guardando espacio en el disco, no lo pones en el archivo, ¿entendés? Ah, claro, claro. Sí, fíjate que el archivo que estamos guardando no es un reporte que después se imprime y va a una persona que lo va a leer. El archivo en este caso es un dato que va a leer el programa. Así que la verdad que no nos importa el formato, ni si está entendible o no entendible, porque el programa, si está bien hecho, lo va a entender. ¿Sí? Tienen que empezarlo por ese lado. Se guarda datos solamente. Datos. ¿Sí? Nada palabra, nada de a no ser que sea un archivo de log, que es lo que va a usar, como le decía en la clase pasada, un operador en el caso de que haya un problema, lo va a ir a ver qué pasa, y entonces ahí está bueno que haya alguna palabra para que lo entienda más rápido, pero no necesariamente hay que guardar en estos archivos así datos de ese tipo, ¿sí? Por otro lado, Genaro habló recién. Sí, sí. Sí, Genaro, el otro punto, ¿sí? Es que si siempre hay que pensar a futuro. Por ahí, en un parcial, el enunciado va a estar bien explicado y ustedes saben cuándo termina, cuándo empieza y cuándo termina. Yo tengo que hacer esto y ya está.
En la industria no es así, y ahí Jorge me va a dar el ok. No es así, ustedes le van a decir, haceme esto, que haga esto nomás y ya está, no quiero más nada. Ustedes lo hacen y mañana van a estar viniendo, mañana o la semana que viene, y quiero que haga esto también. Entonces, ¿qué pasa? Si Perdón, vos estás... corrección. Sí, No en la industria, en todo lado pasa igual. En en todo todos lado. lados, sí, bueno. Pues la gente piensa que te pide una cosa chiquita, entonces vos se la haces rápido. Entonces te piden la cosa chiquita, pero después, pero yo no te dije, y ahí es donde se empiezan a hacer los matetes. Pero sí, Pero eso apretar pasa un siempre. botón nomás, te dicen. Sí, después ponele la solapita nomás, que se vea que yo me arreglo. Minga. Sí. Perdón, y vale esto también al revés, porque el tema está en que cuando ustedes son ingenieros, muchas veces hay que pedir cosas. Entonces hay que saberlas pedir las cosas también. A veces las van a programar ustedes y a veces las van a pedir. Entonces es importante también tener en cuenta estas cosas cuando uno las pide, porque el pobre programador después me manda la miércoles a mí. Entonces hay que aprender de los dos lados. Claro, imagínense que nosotros le pedimos algo así nosotros estamos como analista funcional de una empresa, sigo poniendo la empresa porque es el ejemplo que me tocó vivir, pero Silvia ahí generalizó el más y tiene mucha razón. Siempre pasa eso. Si yo no soy específico con las cosas que pido y ustedes muestran esto como carácter y yo digo después el día de mañana, bueno, ahora de todo eso que trajiste, tráeme, no sé, el promedio de los diámetros exteriores y voy a decir, ¡ay! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo guardé como carácter, ¿sí? Sí. Entonces, si estos datos están cargados como flotantes, como número, vamos a leerlo como número también. Especialmente hay que tener en cuenta que si el programador somos nosotros es porque el usuario no lo es. Entonces, si somos los especialistas, es lógico pensar que quien te contrata para hacer algo no conoce del todo los pormenores. Entonces, no va a saber qué pedirte. Y es función del programador imaginarse un poco más de lo que le piden hacer. En eso está la diferencia en los costos entre un profesional y un no profesional. En el ámbito particular me ha tocado luchar muchas veces contra la competencia de gente que no es profesional. Entonces hace un programa de 2,50 pesos, pero a la semana siguiente el negocio o el cliente que me contrató a ese chico está pidiéndole reformas y le tiene que volver a pagar y queda preso de ese chico. Es una alternativa al negocio, pero no es muy clara, por decirlo amablemente. Entonces, son políticas que uno sigue en la programación. Si uno da un poquito más, incluso va a tener una respuesta más rápida con el cliente. Y el cliente va a entender por qué te paga un peso de más. ¿Sí? Porque vos ya tuviste en cuenta a futuro, como decía Raúl hace un rato, ¿sí? Que a futuro va a haber cambios porque el cliente va a empezar a aprender lo que necesita. Con el tiempo se aprende y te van pidiendo cosas. Claro, exactamente. Y después la próxima vez que te tengan que pedir algo, vas a ver que no está hablando con una persona que tira código sin pensar. Van a saber que está hablando con una persona profesional que piensa las cosas a futuro y entonces te la va a pedir de otra manera, ¿sí? Bueno, ¿Puedo eso hacer una es por ahí pregunta? Sí, dígame. En Informática 2, el año que viene, o no sé en qué momento, ¿vamos a aprender a llevar esta programación a un PIC, a un PLC o algo de eso por el estilo? No, el año que viene no, pero sí en cuarto, quinto año, sí. Uy, está estudiando Este, electrónica, che. está estudiando electrónica, sí, no, Una eso es pregunta, en la materia, linda pregunta. en el área electrónica, acá estamos no, cierto, estamos en electrónica, sí, sí, no, sí, Marcos, recién en cuarto año, quinto año, van a empezar a programar microcontroladores. PIC es una abreviación de Microchip
¿sí? En donde los integrados lo llaman primero con la sigla PIC y un número más. Es uno de los tantas, hay integrados hay microprocesadores de Motorola, bueno, y todo lo que conocen ustedes, ¿no? Intel, hay un montón, ¿no? En cuarto año van a programar microprocesadores y en quinto, si se animan, ustedes, yo lo hice en mi momento, programamos microcontroladores. Son otras cosas. Ahí la programación sigue siendo estructurada, pero no siempre es en lenguaje C, ¿sí? En los procesadores Listo. más viejos son en Assembler, que es una programación a más bajo nivel. Queda bastante igual, tío, todavía. falta, pero bueno. Falta unas cuantas horas de estudio, ¿sí? Pero créanme que esto le va a servir para eso, ¿sí? Buenísimo, listo. Es más, le doy ¿cómo le podría decir? Vaticinio. Sí, no, vaticinio, no me sale la palabra, le doy mi Por experiencia. sentimiento. Mi experiencia, que yo cuando empecé a programar procesadores y microcontroladores me gustó, y el proyecto final de la ingeniería lo hice con microcontroladores. ¿Está? Entonces es algo que, fíjense, si un proyecto final yo me recibí presentando un sistema que tenía un programa hecho en un microcontrolador, entonces está bueno, ¿sí? Es importante, ¿sí? Pero sirve esto, Marco, esto sirve porque, bueno, te vas viendo, vas obteniendo una forma de pensar en forma de algoritmo, ¿sí? Como acá me doy cuenta que esto lo tengo que repetir, entonces lo meto dentro de un lazo de repetición, y ese lazo de repetición tiene que tener una condición, ¿sí? Sí, sí. Bien, bien, sí, pero en respuesta a tu pregunta, en cuarto año, si no cambiaron las cosas desde que estudié yo, creo que no, en eso siempre fue igual, ya en las materias más específicas de electrónica lo van a ver, ¿sí? En técnicas digitales, en esas materias, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a esto, acá decíamos mostrar el archivo, bueno, acá yo veo que escribí un flotante, un carácter y el /n, entonces acá también le voy a agregar un /n para leerlo de la misma manera, pero recuerden que acá formato no le ponemos cantidad de decimales. ¿Sí? Bueno, leo esto, entonces, mientras que voy a ir repitiendo esto, a ver si piensan conmigo. Lo voy a ir repitiendo, ¿sí? No sé cuántos datos hay en el archivo, así que lo voy a repetir hasta el final del archivo, ¿sí? Hasta el final del archivo. El final del archivo, ¿cómo me doy cuenta que llegué al final del archivo? Bueno, uso esta función, FOF, para Agustín que hoy preguntaba. FOF, abro paréntesis, y ahí me pide el puntero a file. El puntero a file es FD. Entonces, esto es, lo voy a poner acá porque ahí lo vamos a poner diferente, ¿sí? Esto es, esta función devuelve un booleano, ¿sí? O sea, devuelve falso si es que no se llegó al final del archivo y devuelve verdadero si es que llegó al final del archivo. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a usar acá? Bueno, ¿cuándo quiero seguir repitiendo esto? ¿Cuando se haya llegado al final o mientras no se haya llegado al final? Profe, una pregunta sobre el booleano. Sí. Cuando vos usas end of file, como tal, end of file es la función predefinida ya dentro del compilador. La F es para marcar el F antes del end of file. No me queda en claro para qué, porque vos ya le estás definiendo el puntero, por decirlo de una manera. No sé cómo explicármelo. ¿Esta F de acá decís? Sí, en las otras sí que sé que por qué se pone, pero ¿por qué en end of file se tiene que poner si...? Porque es el nombre de la función. Así lo definieron
con esa F. Le podrían haber puesto una T. Si esto hubiera sido con una T, nosotros teníamos que escribir esto. ¿Sí? Es por definición, pero yo sé por dónde viene tu pregunta. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Bueno, ese nombre le pusieron seguramente porque la F viene de file y end of file es final del archivo. ¿Sí? Entonces le pusieron FOF, que es una función del end of file. ¿Sí? Una función que te devuelve un verdadero o falso cuando se llegó al final del archivo. ¿Sí? Esto solo, EOF, podés verlo como un carácter que te indica que se ha llegado, que es el último carácter del archivo. Pero esto es la función que te devuelve verdadero si es que se llegó al final del archivo. Perdón, Raúl, acoto Sí. algo más. Además, un poco por compatibilidad con todas las funciones de trabajo con archivos. Fíjate que vos decís fopen cuando querés abrir un archivo. Fclose, fscanf. Es decir, como que la F la van poniendo para todo lo que sea trabajo con archivos. ¿Se Sí. Sí, perfecto. Bueno, Gracias. no, por nada. Entonces, acá me pide un puntero a archivo, nosotros lo tenemos acá, un puntero a file, fd. Entonces esto decimos, bueno, acá la condición que van a poner acá adentro. A mí que me va a interesar para seguir repitiendo esto, que se haya llegado al final del archivo o que todavía no se haya llegado. Que no se haya llegado. Que no se haya llegado. Entonces, si esto me devuelve verdadero cuando llegué, entonces a mí me interesa que me devuelva falso. Si me devuelve falso, quiere decir que todavía no llegué al final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Entonces, si yo lo que quiero acá, recuerden que este while se va a repetir mientras lo de acá adentro sea verdadero. Como yo esto me interesa que sea falso, ¿sí? Lo pego, pero lo niego al principio, ¿sí? Lo niego con esto. Ese signo de exclamación al principio dice que es lo contrario de lo que devuelve esto, ¿sí? Si acá estoy por la mitad del archivo, ¿esto qué va a devolver? El FEOF, esto que estoy seleccionando acá. Si estoy en la mitad del archivo, me va a devolver un falso. Como yo lo estoy negando al principio, entonces niega el falso, es verdadero. Entonces, mientras no se llegue al final del archivo, esto va a seguir repitiendo. ¿Sí? Cuando se llega al final del archivo, esta función va a devolver un falso, un verdadero. ¿Sí? Ese verdadero, como está negado, toda la condición la hace falso. Entonces, mientras ya no cumple con la condición, entonces termina la repetición. ¿Estamos de acuerdo? Profe, se me mezcló todo, no entendí bien. Muy bien. Bueno, gracias por preguntar. Vamos a verlo así. FOF, ¿sí? A modo de Sí, la comentario. función sí, digamos, lo adentro del mientras, el negado, esa parte no entendí. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿sí? Vamos a ponerlo afuera así no se equivocan. Estamos de acuerdo que esto devuelve true, ¿sí? Cuando se llegó al final del archivo, ¿sí? Esto lo vamos a poner como comentario. FOF devuelve true cuando se llegó al final del archivo y devuelve false cuando no se llegó al final del archivo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y estamos de acuerdo que lo que se pone acá dentro del while es una condición que mientras sea verdadera, esto va a ir ciclando, ¿sí? Mientras sea verdadero, ¿sí? Cuando esta condición que se pone acá dentro ya no se cumpla, sea falso, esto salta acá y sigue para abajo, ¿no es cierto?
¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, a mí me va a interesar que esto siga ciclando, ¿sí? Mientras no se haya llegado al final del archivo. ¿No es cierto? Sí, sí, ¿Me ahí. siguen? Hasta ahora sí, sí. Bien. Entonces, es lo mismo que decir mientras F o F sea false. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si yo pongo esto acá, ¿sí? Voy a decir, mientras esto sea verdadero, estoy diciendo. ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando llega al final del archivo. Entonces va a leer el primer renglón, va a ver que no estoy al final del archivo, entonces esto no se cumple, salta el while y no hace nada. ¿Está? Es cuando esto sea negado, o sea, cuando sea el contrario a esto. Por eso le pongo un signo de admiración adelante. ¿Sí? Signo de admiración o exclamación, de exclamación, sí, adelante. Me interesa ciclar cuando esto devuelva falso, ¿sí? O sea, cuando no se haya llegado al final del archivo. Uy, ¿me dejás Sí, compartir un segundo la pantalla? sí, sí, cómo no, Jorge. Ahí, ahora sí. ¿Se ve esto? Se ve, se ve. Bueno, esto es lo que tiene escrito Raúl en el programa. La traducción que yo hago de eso es, esto es el fin de archivo. Esto es no y esto es mientras. Entonces yo lo leo de esta manera. Mientras no es el fin de archivo, hago lo que está dentro del while, dentro de la llave. Mientras no es el fin de archivo, hago lo que está dentro. Eso era nada más lo que quería contar, Raúl. Está bárbaro, Jorge, ahí creo que se entiende más. Sí, ahí lo entendí. Perfecto. Bien, gracias, Jorge. A vos. ¿Se entiende? ¿Todos lo entendieron? Sí, sí. Bien. Bueno, si me permitís, Jorge, voy a modificar el comentario, voy a poner eso que mostraste, ¿sí? Después se lo pongo acá, ¿sí? Después se lo voy a poner acá, creo que está mejor explicado. Bien, bueno, entonces, mientras no se haya llegado al final del archivo, ¿sí? Sigo dando vuelta. Acá le voy a agregar una condición, ¿sí? Eh, que es que el cont, ¿sí? Una condición con i. Que el cont sea menor a la cantidad. Porque, ¿qué puede estar pasando acá? Que sea el archivo más grande de lo que yo tengo preparado, el arreglo que voy a leer. Entonces, si no llego todavía al final del archivo, pero estoy leyendo más líneas de la que me permite guardar este arreglo, ¿sí? Entonces este con sería igual a cantidad, ya esto no se cumple y sale por más que no se haya llegado al fin del archivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces acá me falta un punto y coma, ¿sí? Bueno, de esta manera, al finalizar este while, tendría cargado en R todos los datos, ¿sí? Del archivo. ¿Estamos? ¿Alguna duda?
No, de mi parte no. Bien, falta algo en esta función. Algo muy importante. Cerrar el archivo. Claro, fclose. Y faltaría algo más, ¿sí? Que sería un mensaje de advertencia cuando haya pasado esto, ¿sí? Si el arreglo no está preparado, o sea que el archivo es más grande de lo que puedo guardar, entonces sale por esta condición. Y acá abajo podría poner, ¿sí?, un if que sea cuando con sea igual a la cantidad. En la comparación acá se ponían igual, ¿recuerdan? ¿Sí? Si esto ocurre, yo acá voy a poner un printf, voy a dejar un renglón, quedaron datos sin leer o sin guardar, ¿sí? Sin leer vamos a poner. ¿Estamos de acuerdo? Esto obviamente después, cuando el año que viene vean punteros, van a ver que esto se define con puntero, entonces esto nunca va a pasar, ¿sí? Porque trabajamos con puntero, entonces siempre vamos a estar guardando más allá del tamaño, no vamos a manejar tamaños de entrada, ¿sí? Bueno, guardamos, compilamos, bueno, ahí no tira error, ¿sí? Así que bueno, seguramente por acá abajo podríamos hacer un for de 1 a 10 para ver si me trae los primeros 10 datos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Se entiende. Bueno. Bien. Bueno. Acá le voy a agregar ese comentario que hizo Jorge, que está bueno para que se entienda mejor el FOF. Y bueno, acá sería mostrar el archivo, ¿sí? En realidad no es mostrar el archivo, sino que sería, mejor dicho, leer archivo, ¿sí? Leer archivo. Le voy a cambiar el nombre. Voy a cambiarlo ahí y tengo que cambiarlo acá. ¿Sí? Leer archivo. ¿Sí? Si quieren acá puedo hacer rápidamente un for para mostrar los datos, ¿sí? Voy a definir una variable acá, y digo desde i igual a 0 hasta i, mientras i sea menor a con, ¿sí? Que es la cantidad de elementos que leí del archivo, ¿sí? Con i más. Entonces acá adentro, ¿sí? Me copio de acá esto, ¿sí? Pero obviamente no es fprint, sino que es printf solamente. Porque acá lo quiero mostrar en consola, ¿sí? Esto tampoco va. Y lo que muestro es R. ¿Estamos de acuerdo? Acá le puedo poner por acá un printf. Sí. Hay que cambiarle el con. Bien, gracias. Muy bien. Ahí. Bien. Gracias. ¿Sí? Entonces esto mostraría, si todo va bien, todos los datos traídos del archivo. ¿Sí? Voy a ver los datos en el archivo. Bueno, no tengo nada acá cargado, así que lo voy a cargar. Fíjense, acá hay un error. A ver cuál es. Raúl, tenés un punto y coma de más, creo, en la línea del printf. Punto y coma. Ahí está, gracias. Sigue tirando el error. A ver. Un punto y coma antes del for. Falta un punto y coma en el printf.
printf NN, ahí falta. Arriba. Arriba del corte. Ah, Línea 164 es. sí, gracias. Ahora sí. Ven que suele pasar eso. Bien, dejo entonces 2 renglones y muestro todos los datos del archivo. Acá lo voy a correr. Le voy a compartir pantalla completa. ¿Sí? Bien, lo voy a correr. Voy a cargar 15, 20, tipo A. Quiero cargar otro. ¿Están viendo la consola ahí, no? Sí, se ve. Sí, sí, está en la 17, pantalla. 23, tipo C. Cargo otro dato. 22, 26, tipo A de nuevo. Y no cargo más. Fíjense acá dice dato en memoria. Me mostró los 3 cargados. ¿Sí? Y acá me trae los 3 del archivo. ¿Sí? Acá le podría poner el título, ¿sí? Datos en archivo, para que quede mejor, ¿no? Bien, vamos a correrlo de nuevo a ver si se van historizando los datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, cuando muestro esto, a ver dónde era. Acá. No, acá no. Acá. Acá abajo voy a llamar a esto, a este título que había usado por acá. ¿Sí? Total, yo ya sé que tengo esa función. Voy a mostrar acá. Datos en archivo. ¿Sí? Fíjense que ahora la memoria se borró. ¿Sí? Pero lo voy a compilar de nuevo. Lo voy a ejecutar. Y ahora cargo otros datos. ¿Se acuerdan que hoy cargué 15, 20, 17, 23, 23, 26, algo así? Voy a cargar ahora algunos más grandes. 45, 50 del tipo C. Voy a cargar otro. 55, 60 del tipo B. Y no cargo más nada. Acá me va a mostrar, ¿sí? Estos 2 datos cargados ahora, que es lo único que tengo en memoria, y en el archivo me debería mostrar todo, lo que cargué en la pasada anterior y en esta. ¿Ven? Los 2 datos que cargué recién, y acá en archivo, los 2 datos que cargué recién y los 3 anteriores. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, sí, ¿Se entendió? sí, sí. Por mi parte, sí. Bien. Si yo vengo al archivo, que debe estar por acá, acá está. ¿Ven que tengo estos datos? ¿Sí? Son los mismos que estoy mostrando acá. ¿Sí? Es lo que traje el archivo. Fíjense que en este archivo solamente estoy guardando datos. ¿Sí? Acá le podría poner un formato, sí, podría poner un formato igual a este, ¿no? Se los dejo para ustedes. Bueno, ¿alguna consulta? Si no hay consultas, Raúl, cuando vos veas conveniente, le Sí, sí. ejemplos del TimeTech que habíamos comentado. Ah, buenísimo, Jorge. No te dejé casi tiempo, perdón. Pero sí, si no hay duda, yo ya termino acá. Bueno, si no hay duda entonces, cuando quiera, Jorge. Raúl, una pregunta. ¿Ese Sí, archivo después lo pueden subir? Porque sí, sí, claro. perdí, el anterior lo perdí. Sí, sí, lo vamos a subir con la clase de hoy. Ah, Sí, sí, seguro. Bueno, Jorge, cuando quieras. Bueno, gracias.
¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, sí. Bueno, la clase pasada habíamos estado charlando acerca de los formatos de hora, tiempo, fecha, y dijimos que son bastante complicados. Hay algunas funciones que ayudan un poco. Eh, Son complicados por muchísimos motivos, porque, como decía Raúl, los meses no son todos de la misma cantidad de días. Los días en realidad no son de 24 horas, si vamos al hecho. Los años no traen todos 365 días. Hay una serie de correcciones que se han ido dando a lo largo de los siglos. Y bueno, todo eso va complicando un poco la tarea del programador. En este programita, lo que tenemos, me basé en algo que encontré en internet que me pareció muy justo como para charlarlo, es mostrarle cómo se usan 2 o 3 funciones como para ir poniéndolos en tema, pero no quiero adentrar del todo en esto porque es más vale el tema del año que viene. Voy a hacer referencia a poquitas cosas. Primero, hay un archivo de cabecera nuevo, que es este, time.h. Segundo, se definen este tipo de dato, una variable que tiene ese tipo. Hay una función que está dentro de este time.h, obviamente, que cuando le pasamos 0 te dice el momento actual, ¿sí? Entonces aquí se va a guardar fecha y hora del momento actual. Hay una estructura que va a hacer referencia a esta variable. Esta variable va a ser del tipo puntero a esta estructura. Va a recibir un dato dado por esta otra función, local time, a la cual le pasamos el puntero de esta variable, ¿sí? Finalmente definimos un array de 128 caracteres llamado salida. Se usa esta otra función, str, ¿se acuerdan que hacía referencia a todas las funciones de string, de manejo de string? Bueno, y tiene cierto formato parecido al de fwrite, pero no es lo mismo, no confundirlo. Bueno, y finalmente hace 3 printf. En el primero imprime lo que obtuvo acá. En el segundo imprime 1 por 1, con algo un poquito distinto. Acá nosotros conocíamos el punto, ahora estamos poniendo una flechita, ¿sí? Y por último, imprimo el momento actual, en formato entero largo. Lo voy a correr como para que vean de qué se trata. No se está viendo, Jorge, si levantó la consola, todavía no. Todavía no compiló siquiera. Ahí está. Perdón. Ahí voy a correr a compartir mejor toda la pantalla. ¿Se ve? Sí. Bueno, ahí ahora lo voy a ejecutar. Fíjense en esto. El tiempo de la primera, el tiempo de la segunda manera y el tiempo en segundo. Ahora voy a hablar un poquito de esto. En realidad acá tendría que haber escrito con el printf nomás. ¿Sí? Y fíjense que este formato nosotros lo conocemos. Esto es más raro. Fíjense que acá estoy haciendo referencia a los campos de una estructura, ¿sí? Acá al mes le sumo 1, al año le sumo 1900, hora, minuto, segundo. Cosas raras si las hay, ¿no es cierto? Bien. Finalmente, acá imprimo el momento actual. Fíjense que da un montonazo de números. ¿Sí? Perdón, Jorge. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Con gusto.
Gracias. Ahí ven la flechita de la línea 18 a la 23. Esa flecha se usa cuando yo estoy usando campos de una estructura, pero cuando esa estructura está definido un puntero de esa estructura. ¿Sí? Nosotros veníamos viendo el punto porque hacíamos referencia a campos de una variable del tipo estructura. ¿Sí? Pero acá estamos haciendo referencia a campos de un puntero a estructura. Por eso se usa la flecha. Ahí eso, por ejemplo, la línea 18, que dice hora local, flecha, TMMDay, ¿sí? Se puede también definir con punto de la siguiente manera. Hora local, entre paréntesis con un asterisco haciendo referencia al puntero, punto TMMDay, ¿sí? Pero bueno, se permite usar la flecha para hacerlo un poco más comprensible, ¿sí? Pero con puntos tendríamos que especificar que la primera variable es un puntero, punto, y el segundo campo. Y el segundo dato que es un campo. ¿Estamos? Sí, o sea, ahí hubiera sido igual que ponga asterisco hora local, punto TMMDay, por ejemplo. ¿Sí? Porque hora local es un puntero. Bueno, pero eso se van a romper la cabeza el año que viene, ya. Sí, Ese tipo de cosas. Este año no vamos a llegar a tanto, así que vamos a eso lo pasamos como curiosidad, y esto por si lo quieren usar, acá tienen como para empezar a renegar un poquito. Esto estuve sacando alguna información de Wikipedia y de otras páginas. Por ejemplo, de esta página me pareció muy lindo porque tiene una breve explicación bastante clara y todos los formatos que podemos usar ahí adentro. Y este programa es el que me basé para hacer el ejemplo ese que les mostré. ¿Sí? Fíjense que cambiando los parámetros que están acá adentro, nosotros podemos cambiar, según todo esto que está acá, el formato que mostramos acá. ¿Sí? Cuando mostramos acá, y lo imprimimos acá, nos va a mostrar todo lo que le decimos ahí. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo acá pongo % A mayúscula, fíjense lo que pasa. Vamos a cerrar esto. Fíjense que aparece ahora, está en inglés, por supuesto, el día completo. O sea, no está abreviado. ¿Está? Bien, ¿y a qué hacemos referencia con esto? Estos son la cantidad de segundos que pasaron desde el 1 de enero de 1970 en algunos sistemas operativos. En otros sistemas operativos o bien en otras computadoras, ese número puede variar un poco. Algunos lo toman desde el 1 de enero de 1980 y otros desde fechas diferentes en general, pero como uno va a trabajar casi siempre en el mismo sistema operativo, entonces hace referencia a lo mismo. Pero es parte del dolor de cabeza que le decíamos con Raúl, al que nos somete el tema de Time. ¿Sí? Esto es un dolor de cabeza para todos los programadores. Hay algunas funciones que nos ayudan un poco, por suerte. Y hay mucha información en internet además. Esta es otra página, fíjense cómo está todo explicado, el archivo de cabecera, el time.h. ¿Sí? Nos comenta cuáles son las funciones que tiene definida adentro, las constantes que usa, los tipos de datos que usa, y finalmente, de lo que yo le mostraba hace un momento, ¿sí? ¿Cuáles son los campos de la estructura? ¿Sí? Bueno, ya hace referencia a otros lados. Y otra página interesante que encontré, esta, que recuerdan que le hablábamos del problema del año 2000, el Y2K, y después dijimos que había algún problema en 2038.
Yo no sé si alguien se tomó el trabajo de buscarlo, pero acá explica un poco el tema. Para verlo bien claro, lo mejor es ver este gráfico. Esperen un momento y van a ver. Bueno, ahí se está reiniciando, ¿ven? Esto está todavía cerca del fin de la fecha clave. Este número es positivo, está casi todo lleno de unos. Fíjense qué pasa cuando se pone este en 1. Ahí va. Esto pasó a negativo. La fecha verdadera sería esta, pero miren lo que pasó en el sistema. Viajamos en el tiempo hacia el pasado. Marty McFly, el Dr. Emmett Brown, ¿sí? Y volvemos al pasado. Ahí muestra de nuevo el gráfico. Arranca de esta manera, cerca de la fecha límite, ¿sí? Va completando. Fíjense que los 4 bytes que usa van quedando todos en 1. Ahí está por llegar. Cuando llega 1, se suma 1 acá, pero en realidad este nos dice que es el bit de signo. Lo pone en negativo y por lo tanto pasa a 1901. ¿Se entiende? Un poquito más abajo en esta misma página, algunos datos interesantes. Me llamó un poco la atención este. Fíjense, si lo pueden leer. Un Boeing 787 que presenta una falla, lo que obliga a apagar cada cierto tiempo y por completo los sistemas eléctricos a fin de prevenir entrada en modo de fallo, lo que ocasionaría el apagado de los motores en vuelo. Están leyendo bien, ¿no? Ocasionaría el apagado de los motores en vuelo. Un 787, un avión grande, ¿sí? Eso ocurre en un software que cuenta la centésima de segundo, que se desborda después de poco más de 248 días de funcionamiento continuo. ¿Está claro? Es decir, 248 días y el avión se cae. Si no lo apagaron nunca el avión se cae. Un error grosero por tratarse de un avión. Sí. Bueno, han habido fallas en la NASA que han enviado Está más abajo, sondas. ahora lo vemos. Ah, perdón. Sí, sí. De Me quiero hecho, adelantar. y siendo un poco más terrenal, en el ámbito profesional acá nos tocó, esto pasó con las bases de datos. Había ciertas bases de datos que después de 248 días palmaban. También nos pasó con algunas CPU. Hay CPU que por ahí manejan una codificación interna, CPU viejas, que tienen contadores que cuando llegan a los 2 GB, ¿sí? Tienen problemas, se desbordan. Fíjense que algunos modelos de discos duros de Hewlett Packard, no es de agencia Jorgito, de empresa Jorgito, de Hewlett Packard. ¿Sí? Miren acá, en 2013 la sonda espacial Deep Impact tuvo una falla de conteo de tiempo. Orientó mal los paneles solares, se agotó la electricidad y chao, 350 millones de dólares quedaron en Marte. En Marte, no sé dónde quedó, pero bueno. No sé si van tomando conciencia de algo bastante importante, ¿no es cierto? Tener en cuenta el tamaño de las variables y cuándo se pueden llegar a desbordar. ¿Sí? Hablamos el otro día de los GPS. ¿Sí? Miren, cuenta el tiempo por semana. Ya hubieron varios reinicios y bueno. ¿Cuál es la esperanza de esto? Que como para 2038 falta rato y con la experiencia que tuvimos en el Y2K, el año 2000, fue bastante importante. Todos los sistemas los hemos ido actualizando.
En especial hay algo que trabaja también, que tiene problemas al cambiar de 32 bits a 64 bits. Esta página también habla de eso más abajo. ¿Ven? Se podría evitar migrando a 64 bits. Acá habla de cuáles son las soluciones. Bueno, se trabajó en todo esto y si Dios quiere van a ser pocos los sistemas que queden trabajando para 2038. Algunos problemas pueden aparecer en 2036 también, dice por acá. Es una página interesante, la vamos a poner en los comentarios también en Moodle, como para el que quiera ir a investigarlo un poquito. ¿Sí? Este software, también Profe, este programita lo vamos a poner a mano. Sí, escucho. o sea que si yo ponerle ahora a mi computadora, pongo la fecha que está puesta ahí, cercana a cambia la fecha de la computadora, cercana al 2038, al mes, al día, todo, ponerle un minuto antes, y espero el minuto, se me apaga la máquina. No, puede que no se apague la máquina. Supongamos que tu máquina no tiene corregido el error, que es un poco viejita y no está contemplado. Posiblemente dé un fallo y empieza a mostrar números raros, números negativos, números muy altos. Por ejemplo, hablando de Hewlett Packard también, cuando ocurrió lo del año 2000, entré a la página de Hewlett Packard y decía 1 de enero de 19.001. Ahí viajamos al futuro. En vez de decir 1900, decía el año 19.001. O sea, puede que dé mensajes raros, muy equivocados. Hubo casos en los que la gente había muerto antes de nacer, con el problema del año 2000, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Hubo muchos inconvenientes y muchísimos, pero muchísimos se solucionaron antes de que llegara el año 2000, debido a un batallón de gente que estuvo trabajando durante meses para solucionarlo. Hubo sistemas que hubo que apagarlos esperando que pasara el año 2000 para que no hubiera peligro incluso. En el caso de tu computadora, lo podés probar. Yo no me hago caso, no arranca más. Pero es muy probable que si la máquina es un poco nueva, Windows hace rato que ya lo corrigió. Puede tener algún problema el hardware, pero seguramente el software no. Pero especialmente en computadoras viejas, en algunos chips embebidos, sistemas embebidos, puede que quedan los problemas. ¿Se entiende? Voy a probar después de la clase, pero nada, una compu no es tan vieja, así que... Primero probá no informática, nada. después hablamos. Sí, después va a decir no rendí el parcial porque probé lo de la fecha. Bueno, yo terminé. Raúl, si quería contar algo más. Bueno, no, de mi parte no, simplemente recordarle, como decía Jorge, este tema del time T y la estructura TM. Vuelvo en un segundo, Raúl. Sí, cómo no, es un tema muy, muy usado, y acá solamente vimos una partecita, una introducción. En realidad esto es hay muchas funciones, ¿sí? Como SSTRF Time, hay muchas funciones, no solo para que traiga, imagínense que nosotros estamos trabajando con horas no de nuestro país, sino de diferentes partes del mundo, entonces también hay funciones que corrigen la parte de los usos ¿cómo es? De la hora GMT, la del meridiano de Greenwich, cuánto estamos corrido el meridiano de Greenwich. Bueno, hay un montón de cosas que contempla esto, ¿sí? El time T, ese que está seleccionado ahí por Jorge, es un tipo de fecha que cuenta segundos desde, como decía Jorge,
desde el 1 de enero de 1970 a las 0 hora para acá. Entonces no importa la cantidad de meses, no importa qué meses tiene 31, qué meses tiene 28, qué meses tiene 30, cuántos bisiestos hubo, no importa, ¿sí? Se cuenta en segundo y entonces ahí hace más fácil el trabajo con la fecha. ¿Está? Podemos aplicar esto a nuestro programa que estamos haciendo para la carga de los datos del operador. ¿Se acuerdan cuando le pide también la carga de hora? Bueno, lo vamos a modificar para que cargue la hora actual. ¿Sí? Así que bueno. Perdón, volví. Está bien, está bien. Bueno, de mi parte... Y estoy solo, así que... Sí, de mi parte no hay mucho más. Bueno, por yo ahora. tampoco, era lo que habíamos quedado en deuda de pasarle, lo del time test. Así que si tienen preguntas, pueden escribirnos. Esto fue solo como comentarios, no tenemos pensado poner nada de esto en el parcial para que no se asusten. Pero que sepan que existe, porque el año que viene se van a encontrar con esta temática. Una acotación sobre el trabajo práctico. Vi que ya subieron 20 de ustedes. Todavía no los corregí todos, faltan. Vi que estuve mirando así muy por encima. Así que, si Dios quiere, espero este fin de semana tener terminado las cosas. Bueno, profe. Bueno. Al final no está. Silvia, por el tema de la reserva, no sé si le habrán contestado a Silvia por el tema de la reserva. ¿Te acordás, Jorge, que estábamos? Sí, pero no sé si le No, me la dejaron el día de la mesa de examen, el 22. Ah, buenísimo. Bueno. Sí, el 22 nos vamos a tener que separar, vamos a ver cuántos inscriptos tenemos y nos separamos, a ver, uno toma el parcial y dos tomamos el parcial y el otro arranca. Lo que sí, si es posible, la podemos tomar a las 4 de la tarde. Abrirlo a 4:30, por ejemplo. 4:30 a mí me queda mejor. Yo no tengo problema. Como que. Los chicos. Sin inconvenientes. Porque si lo tomamos 4:30, para las 6 estamos terminando y arrancamos la mesa de examen a las 6. O arrancamos la mesa de examen antes, dándole el trabajo para que vayan haciendo y hasta las 6:30 tenemos tiempo de manejarnos con el parcial. En el caso de que tengamos alumnos, ¿no es cierto? Pero yo pedí 4:30. Así que si no tienen problema, la ponemos 4:30 el parcial. Así tienen inclusive más tiempo para resolverlo. ¿Nadie tiene problemas? ¿Estamos todos bien? Sería el jueves de la semana que viene. El jueves que viene, 22, a las 4:30 de la tarde. Bueno, listo, ya está. Era hable ahora o calle para siempre, nadie habló. ¿Podés poner, Raúl, en la página que el parcial es la semana que viene, el 22 a las 18, a las 16? Ya está puesto, lo que no recuerdo si le había puesto la fecha, si está la fecha esa, ahora reviso. Lo que sí tengo que ponerles después, en ese lugar donde vos vayas a ponerle, voy a poner el protocolo como hicimos en la clase bueno. anterior. Así que después eso lo hablamos entre nosotros y yo les subo el protocolo. Supongo que va a ser un trabajo para resolver y que lo van a tener que entregar. Se puede agregar algún cuestionario o alguna cosa por el estilo, pero tiene que estar especificado en el protocolo. Por eso después lo hablamos y lo ponemos, pero va a estar ahí especificado. Sí, ya está publicado, gente, en Moodle el 22 a las 16:30. Ok, listo. ¿Y levantaste el Zoom o querés que levante yo? Como vos quieras. No lo creé todavía. No, entonces créalo vos porque yo voy a tener que crear el de la mesa de examen.
Dale. O que lo levante Jorge o lo levantás vos. Dale. ¿A qué hora el Zoom de la clase me decís? El Zoom del parcial. Del parcial, buenísimo, dale. El Zoom del parcial, porque como yo soy la presidenta de mesa en las mesas Dale, virtuales. dale. Sí, sí. El Yo Zoom lo- tiene que estar a nombre mío, que está grabado a nombre mío. Por eso abrí vos Sí, el Zoom. sí. Yo lo abro y lo publico. Lo grabás. Tenés que grabarlo, Sí, sí. porque es parcial. Bueno, Y Jorge corrige. Bueno, listo. Listo, estamos entonces. bueno. Bien. Bueno, profe, nos vemos que tenemos otra clase. Chau, Gracias. chicos. Hasta Bueno, luego. nos vemos, gente. Entonces, Hasta luego. chau. Chao, chao. Chao, chao.